¿Para qué vienen estos OVNIs? Objetos voladores sí identificados. Nosotros sabemos quiénes son, porque sabemos que son los ángeles caídos y los demonios que tienen el poder de manifestar o de materializar la materia invisible en visible. Esto lo hemos ido viendo estos días. Entonces nosotros ya sabemos quiénes son. Ahora la pregunta es, ¿para qué vienen a este planeta y por qué cada vez hay más avistamientos de estos objetos voladores o de estos entes? Para ello tenemos que entender que en la Biblia hay dos eventos proféticos que van totalmente unidos. Uno es la creación de la nación de Israel, que pasó en el año 1948, y el segundo es el arrebatamiento de la Iglesia. Sin que la nación de Israel se fuera formada en 1948, es imposible que la Biblia pueda ser cerrada y que todas las profecías que se tienen que cumplir no se puedan cumplir. Y entre una de ellas es el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces, vamos a leer, como hemos dicho, Lucas 17, del 26 al 30. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estamos leyendo en Lucas 17, del 26 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí está comparando dos momentos de la historia de la humanidad con el momento en que la Iglesia será arrebatada y será librada de la destrucción que viene posterior. Entonces, en estos dos momentos de la historia tenemos que ver qué condiciones habían en común entre aquellos dos momentos y el nuestro, para ver en qué concuerda todo. Y para esto tenemos que ver que la primera cosa que está en común era que la multiplicación de los hombres. Los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6 y versículo 1. Esto es en tiempos de Noé, antes del diluvio. Y empieza así el versículo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. ¿Veis? En este momento era una conclusión. Vamos a ver en el tiempo de Lot. Génesis 14, 8. Unas hojitas más para adelante. Génesis 14, 8. Aquí se nos describe una guerra que pasó en toda la zona de Sodoma y de Gomorra entre los reyes. Y dice así: y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey y el rey casacatacuá, todo etcétera, etcétera, todos los reyes que había. Yo lo digo así porque cuando hay un rey significa que hay unos súbditos y que hay muchos. Un rey no es de una sola persona, es de muchos. Y la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra eran ciudades grandes con mucha gente que vivía, o sea que se habían multiplicado los hombres. Y hoy en día tenemos que pensar que somos más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, más que nunca. Más multiplicados no podemos ser, porque cada día nos vamos multiplicando más y más y más y más. La segunda característica de estos tres tiempos es el olvido de Dios. En los tres tiempos, si leemos bien los versículos 27 y 28, dice que Noé, en aquella época, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero no dice nada de que iban a la iglesia, de que se reunían, de que estudiaban la Biblia. O sea, tenían a Dios completamente apartado. Y en la época de Sodoma y Gomorra, lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, lo mismo. Tampoco en ningún momento
se cuidaban de las cosas de Dios, sino que se dedicaban a las cosas del mundo. Y hoy en día, si vemos a nuestro alrededor, es lo mismo. La gente está concentrada en sus problemas, en su trabajo, en su forma de vivir, en lo suyo, única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Pocos buscan saber qué habrá después de esta vida. O si realmente habrá vida después de la vida. O cuando se acabará la vida, aquí se acabó todo. La verdad es que poca gente se interesa en saber qué le va a pasar con su alma. Y a estas sociedades le pasaba lo mismo. Entonces ya hemos encontrado dos denominadores comunes con aquellos. El tercer denominador común era la multiplicación de la maldad. La maldad se había multiplicado. Génesis, volvemos otra vez al Génesis 6, versículo 11. Da tiempos de Noé. Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que era un momento en que cuando se multiplicó los hombres y los hombres se olvidaron de Dios, una de las consecuencias fue que empezó a crecer la maldad en aquel momento. Veamos qué pasó con Lot. Génesis 18:20. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea que el pecado de Sodoma y Gomorra era a más y a más y a más y a más. Y a más. Se había corrompido completamente toda la sociedad. Y hoy en día, ¿cómo estamos? Pues así, ¿no? Parecido, ¿no? Así. Quien no roba, hurta. Quien no hurta, miente. Quien no miente, hace lo que le da la gana. Pero pocos obedecen a Dios. Pocos obedecen a este libro. Poquitos. Así estamos. La maldad se ha multiplicado. Entonces ya tenemos 3 detalles o 3 cosas que son igual que en aquellos tiempos. La cuarta cosa, la cuarta característica es que habrá una destrucción con una salvación. En los tiempos de Noé hubo un arca para que se salvaran no solo los animales, sino todos aquellos que quisieron entrar. Todos los que quisieron entrar. Antes de que empezara el diluvio, y cuando los animales ya estaban dentro del arca, la puerta estuvo abierta 7 días para que todo lo que quisiera entrar, entrara. Y no entró nadie, solo se salvaron ellos. Luego el mismo Jehová dice que él cerró la puerta y empezó el diluvio. Y entonces en ese momento, cuando empezó el diluvio, entendieron lo que estaba pasando. Hasta ese momento nadie entendió nada. En el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, fueron los ángeles a salvar a Lot y su familia. En vez de arrepentirse y querer salir de ese fuego, todos fueron a pecar contra los ángeles en la historia. Entonces vemos como esa salvación no la quisieron tomar. Incluso la mujer de Lot, que fue sacada para escaparse, luego se dio la vuelta para ver lo que sucedía, porque le interesaba más su pasado que su futuro. Y al mirar atrás se quedó como estatua de sal y fue destruida. Y nosotros es el momento preciso del arrebatamiento, de la salvación de la iglesia, en que cuando tú predicas es que el Señor viene, es que el Señor te ama, es que el Señor vino y dio su vida por nosotros, es que Jesús te está llamando y es un regalo que Él te da. No tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Y la gente no lo quiere creer. Y la gente no quiere coger esa salvación. ¿Qué pasará? Que se irá a la iglesia, desaparecerá la iglesia, empezarán los 7 años de destrucción total, una devastación total de este planeta, donde morirá casi todo el mundo. De estos 7.000 millones, morirán 6.000 millones de personas. Una masacre increíble en 7 años. Pero la gente entonces entenderá de que ya ha sido demasiado tarde. Que la puerta se cerró, la iglesia marchó, el arca se cerró, Lot salió de Sodoma, y así tenemos la cuarta característica en que nos encontramos en los mismos tiempos.
La quinta característica, esta es muy interesante, es la materialización de los ángeles. En los tiempos de Noé, antes de que viniera este diluvio y antes de que viniera esta salvación, hubieron unos ángeles que se materializaron. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, otra vez, y versículo 2. Y dice así: hemos dicho que la tierra se multiplicaba y le crecían mujeres, que cuando los hijos de Dios, que estos son los ángeles, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, estos ángeles se materializaron y se quisieron unir con las mujeres humanas, haciendo algo contra naturaleza. Esto lo tenemos confirmado en Segunda de Pedro, apuntarlo, Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, que dice así. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Estos ángeles que han pecado, en Pedro les dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero, ¿cómo sabemos que son estos ángeles? Y como sabemos que la Biblia se interpreta por ella misma, tenemos que ir unas hojitas más para adelante a Judas, al apóstol Judas, y en el versículo 6 y 7 nos da la respuesta. Y nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades, y los ángeles que no guardaron su dignidad, los mismos, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, las mismas que Pedro, para el juicio del gran día. Como en Sodoma y en Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quién son aquellos? Aquellos son los ángeles. Aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, que estos ángeles de Génesis, capítulo 6 y versículo 2, los está comparando con la depravación sexual de Sodoma y Gomorra, que habían hecho actos contra natura, que se habían ido hombre contra hombre y mujer con mujer. Esto es contra natura, porque la naturaleza es hombre con mujer y mujer con hombre. Entonces, estos ángeles saliendo, dice que abandonaron su morada, sino que abandonaron su propia morada, o sea que salieron, como si dijéramos, del lugar donde Dios los tenía preparados y vinieron para fornicar con las mujeres. Entonces ahí tenemos la primera manifestación de los ángeles. Y en Lot, y en Sodoma y Gomorra también hubieron ángeles, pues también. Génesis 19, 1. Hemos visto Noé. Ahora vamos a ver Lot en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 1. Y en Génesis 19, 1 dice: entonces, aquí, 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tierra, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, o sea que Lot los vio, no eran dos espíritus, eran dos entidades en que Dios pudo observarlos. Hemos dicho que este mundo espiritual tiene la capacidad de materializarse en el mundo actual y que se puede ver. Entonces, ya tenemos 5 características, y la quinta es la materialización de los ángeles. Ahora, en la actualidad, estos ovnis, esta materialización de estos ángeles caídos, ¿a qué van unidos? Y van unidos a los dos eventos proféticos que hemos dicho antes, a la nación de Israel y al arrebatamiento de la iglesia. Mirad, Lucas 21, apuntarlo, Lucas 21, del 29 al 30. Ahí vamos a descubrir para qué vienen estos ángeles. Poco a poco vamos a ir abriendo
los secretos ocultos en la Biblia. Lucas 21 del 29 al 30. Aquí el Señor Jesús está explicando una parábola cuando explica los últimos momentos antes de su venida. Y dice así: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la Biblia sabemos sobradamente, con muchísimos versículos que lo podéis ir buscando, en que al pueblo de Israel se le compara con la higuera, con la vid y con el olivo. Entonces aquí, cuando se está refiriendo a la higuera, es porque la higuera florece en un tiempo específico del año y luego da sus frutos en verano. Entonces, la higuera, que es el pueblo de Israel, floreció el 14 de mayo de 1948. Pero luego dice aquí: y todos los árboles que están alrededor de Israel, alrededor de la higuera. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, Arabia Saudí. Arabia Saudí fue considerada una nación el año 1932. Egipto, que estaba bajo el dominio de los ingleses, también fue considerada una nación en 1936. Irak, que en la Biblia se le conoce como Babilonia, Irak tuvo su libertad en 1932. Irán, que en la Biblia se le conoce como Persia, y los iraníes y los persas es lo mismo, tuvieron la libertad en 1925. Entonces vemos como todo concuerda, como esta higuera con sus árboles, como este Medio Oriente que no existía antes, y que a partir de la Primera Guerra Mundial se pusieron las bases para dividir los países tal y como lo conocemos ahora, se estaba cumpliendo esta profecía. Y Jesús acabó esta profecía diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque aparentemente nosotros vemos la tele y igual un día sale el sol y se pone, y vemos la luna que sale por la noche y se pone, y un día y otro día, y la noche trae un día y el día trae una noche, como dice en Eclesiastés. Pero la verdad es que lo que él dijo se va a cumplir. Entonces dice que no llegará la última generación hasta que esto acontezca. Una vez hemos visto esto, estamos en Lucas 21, vamos a tirar unos versículos para atrás, en el versículo 11. Igual el mismo Lucas 21, versículo 11. Cuando se hablan de las señales que acompañarán este acontecimiento profético de la nación de Israel, que dice así: se levantará nación contra nación y reino contra reino, versículo 10. Ahí, en ese momento claro, se expresa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron los precursores de que el pueblo de Israel naciera en 1948. Primero, la Primera Guerra Mundial, ya lo dijimos, preparó la tierra para un pueblo, y la Segunda Guerra Mundial preparó un pueblo para esa tierra. Si no hubieran muerto 6 millones de judíos, no se les hubiera dado la libertad o de poder estar y tener su tierra. Cada vez quedamos menos. Dejadme llamar a ver qué ha pasado, un segundito. No toquéis nada, ¿eh? Vamos a ver aquí, vale. Entonces, hemos dicho Lucas 21 y versículo 11. Y dice así: y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué grandes señales pueden ser del cielo? ¿Qué grandes señales pueden ser? Que nosotros veamos que es algo fuera de lo normal para que acontezca todo esto. Vamos a ver. Yo os quiero llevar a una situación en que
en que vais a ver lo que pasa delante del trono de Dios. Tenéis que buscar en Primera de Reyes, y ahí nos vamos a quedar un poquito en Reyes, vamos a mirar varios versículos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Ahí os voy a llevar a que entendáis un poquito lo que está pasando delante del trono de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 19. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Ven. Primera de Reyes 22, versículo 19. Aquí, en este capítulo en este momento de Reyes, se está haciendo un juicio contra... A ver, capítulo... Primera de Reyes... Primera de Reyes 22... Yo me he equivocado. Primera de Reyes 22, 19. Primera de Reyes 22, 19. Aquí en este capítulo se está haciendo un juicio contra un rey perverso que Dios dijo que hasta aquí habían llegado sus días, porque Dios es el que pone los días del principio y del fin. Y dijo a este rey se le han acabado los días. Y entonces dice el versículo 22. Perdona, y dijo el versículo, he dicho 19. Entonces él dijo, oye pues palabras de Jehová. Yo vi, está hablando el profeta, yo vi a Jehová sentado en su trono. Eso lo tenemos claro. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Quién se sienta a los de la derecha? Los buenos. ¿Quién se sienta a la izquierda? Los que no son tan buenos. O sea, Dios tenía delante de él todo el ejército, porque él los había convocado para ver qué harían con este rey. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? O sea, ¿quién inducirá a este rey para que suba a ese lugar y muera? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, había una discusión en el cielo diciendo, pues yo lo haré de esta forma y otro, yo lo haré de otra forma, pero Dios no decía nada. Y apareció uno, dice, y dijo uno, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Sabemos que cuando habla de mentira era de los del lado izquierdo, los del lado de Satanás. Uno de los ángeles de Satanás salió para inducir al rey, a todos los profetas que él tenía alrededor, sus consejeros, para mentirles y dijeran que fueran a la guerra. Y en esa guerra ese rey murió. Entonces, en esta historia, que la podéis leer tranquilamente en casa luego, que es muy interesante, veréis cómo Dios pide consejo a estos ejércitos, tanto de la derecha como de la izquierda, para acontecer su voluntad. Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, pero Dios pide consejo en todo, porque igual que nosotros pedimos consejo a Dios, Él de alguna forma nos lo pide. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, ¿verdad que le preguntamos a Dios, Señor, acompáñanos, que nos vaya bien y que tú nos protejas? Pero Dios nos pregunta, ¿y tú ese viaje lo quieres hacer? Porque, ¿verdad? Entonces tú puedes decirle que a ti te interesa, Dios, que yo haga ese viaje. Claro, eres mi hijo, claro que me interesa. Porque Dios pregunta, no es que no lo sepa, es que nos quiere involucrar en su voluntad. Eso es lo que está diciendo en estos versículos. Pero la realidad es que en el cielo hay dos ejércitos que están delante de Dios, a derecha y a izquierda. Ahora, un capítulo más para adelante, un libro más para adelante, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes y capítulo 6. ¿Cómo es este ejército de la derecha y de la izquierda de Dios? Capítulo 6, versículos del 16 al 17. Aquí, el profeta Eliseo está rodeado por los asirios
y está a punto de que lo maten. Y su criado estaba muy, muy asustado, y en el versículo 15 dice: ¡ay, Señor! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esto, ¿lo veis aquí? Estos carros de fuego y esta gente, que eran los ángeles que iban a defender a Eliseo y que Eliseo no los veía. Estos ángeles fueron los que rodeaban a Job y a su familia. ¿Os acordáis ayer cuando hablábamos de Job y que apareció entre medios Lucifer y el Señor le pregunta: ¿qué haces? Vengo de repartir la tierra. Y a Job no lo he podido tocar porque lo tienes rodeado, lo tienes cuidado. Y así estamos los cristianos, cuidados por el Señor. El Señor nos tiene protegidos de todo mal. El diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ni sus ángeles malignos, ni nada. Estas verdades tenemos que tenerlas lavadas en nuestro cerebro. El Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice así en Romanos. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Eliseo, cuando Dios le abrió los ojos al trabajador, al criado, vio aquella multitud y entonces se dio cuenta de los que estaban a favor de ellos, que los que venían en contra eran nada, porque eran gente de a caballo y gente con carros de fuego. Vamos a ir un poquito más adelante, en Segunda de Reyes, tal como estamos, un poquito para atrás, capítulo 2 y versículo 11. Capítulo 2 y versículo 11. Seguimos en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11. Aquí está hablando de Elías y de Eliseo que iban juntos. Y en un momento dado, dice: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vemos que estos ángeles, este ejército que hemos visto antes que estaba delante de Jehová, tienen caballos y tienen carros de fuego que se materializan en este mundo, tal como dijimos el otro día. Apocalipsis, ahora ya nos quedamos ya con el final, Apocalipsis 9, del 15 al 17. Y no os mováis de Apocalipsis porque vamos a ver un par de pasajes antes de acabar. Y ahí sí que vamos a ver claramente el propósito final. Apocalipsis 9, del 15 al 17. Apocalipsis 9. Vale. ¿Lo tenéis? Venga. Dice así: que hay unos ángeles. ¿Os acordáis de estos ángeles malignos que Dios los puso bajo prisiones de oscuridad que hemos hablado antes? Cuando Noé y se mezclaron con las mujeres y esto. Pues dice aquí: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, yo oí su número. Y sí vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Aquí está hablando de cómo eran las carrozas, de cómo era el transporte de estos seres. No está hablando del aspecto de los seres, sino de cómo era el transporte de estos seres. Estas carrozas de fuego que hemos visto en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Muy bien.
Pues el poder de los caballos de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque de sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Ahora vamos a hacer una comparación. Ahora que hemos visto que estos seres celestiales tienen unos carros, tienen unos caballos y tienen unas corazas, como si dijéramos esas naves espaciales, que se pueden materializar, digámoslo así, vamos a hacer una pequeña comparación muy interesante de dos reyes muy grandes en la Biblia. Uno es el Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Para ello vamos a buscar en Lucas capítulo 2 y versículo 13. Si no lo queréis buscar, es un versículo que yo lo leo rápido. Lo apuntáis. Vosotros quedaros en Apocalipsis, que vamos a volver enseguida. Lucas 2, 13, que es cuando el Señor Jesús viene a presentarse a este mundo como un bebé. Y dice que de repente y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. En aquel momento en que Jesús se presentó en este mundo, cuando nació Jesús, millones y millones y millones de ángeles subían y bajaban, glorificaban el nombre de Dios y estaban haciendo una gran fiesta para coronar al Rey de Reyes y Señor de Señores que había venido a este mundo. Todo acompañado por esos ángeles. Ahora, sí, como os he dicho, vamos a hacer la comparación con el otro rey. Apocalipsis 12, del 7 al 12. Estamos ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 12, del 7 al 12. Aquí dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar de ellos en el cielo. Toda aquella multitud de segunda de reyes o de primera de reyes que estaban a la derecha y a la izquierda, ahora están confrontados en el cielo, luchando y batallando. Esto ahora mismo, en estos momentos. Y los de la izquierda, los malos, están perdiendo y están cayendo a la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso los avistamientos son cada vez superior, porque van perdiendo en fuerza y cada vez vienen más seres a esta tierra, cada vez llegan más, cada vez llegan más, cada vez están llegando más. Pensar que desde el 2018 hasta el 2019 el aumento de avistamientos ha aumentado más de un 43%. El aumento. Ya sabemos que muchos hay mentira, pero un porcentaje muy grande son verídicos. Astronautas, pilotos de aviones, personas serias, no personas que están locas, no personas que pierden la chaveta, sino que son personas cuerdas que saben lo que dicen. Y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, ahora viene el arrebatamiento. Ahora que ya no están esos ángeles en el cielo, ahora baja Jesús porque ha limpiado los cielos. Ahora él puede venir el Rey a buscar a su iglesia. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo hemos vencido? ¿Por nuestra lucha? No, por la sangre de Cristo en la cruz. Cristo nos hizo más que vencedores en la cruz del Cordero, en la cruz. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quién queda allí? Los ejércitos celestiales de Dios. Solo los ejércitos celestiales de Dios. Alegraos cielos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Lo veis? En este preciso momento, cuando la iglesia es arrebatada de esta tierra,
de este planeta, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y irá a destruir todo. La primera cosa que hará será coronar al anticristo. Mirad, aquí se nos da una descripción en Apocalipsis 9, del 1 al 11, se nos da una descripción de cómo son estos seres, que ya sabemos sus carrozas cómo son. Y ya sabemos el motivo que vienen. Ellos vienen porque han perdido la batalla en el cielo, porque Cristo está abriendo paso para Él venir a buscar a su iglesia y llevarnos. Nosotros somos su novia, y como su novia Él nos quiere proteger, no nos quiere poner en peligro. Entonces era despejado como cuando viene una corte del rey, que primero viene toda la caballería y vienen todos luchando para que nadie pueda atacar al rey, sino que viene abriendo paso y luego pasa el presidente entre medio, y eso lo hemos visto en la tele, cuando viene un presidente a otro país y así y así. Pues Cristo ha hecho lo mismo, ha enviado sus ángeles a destrozar las hordas maléficas, a tirarlas sobre la tierra, porque Él viene a rescatar a su novia. Y en ese mismo momento en que ha rescatado a su novia, aparece lo que dice aquí. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué estrella es? Un ángel. Sabemos que las estrellas son ángeles. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Cuando dice langostas es por la multitud, porque como vienen las langostas en el desierto, que oscurecen todo, porque son miles de millones de millones de millones. Y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la tierra, la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Porque estos demonios, ¿para qué quieren hacer daño a las plantas? ¿Para qué quieren hacer daño a los animales? Si la guerra es contra nosotros, la guerra es contra el ser humano. La batalla es contra el alma del ser humano. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y ahora dice aquí cómo eran. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, o sea, gente con un carácter de lucha. En las cabezas tenían como coronas de oros, o sea, tenían poder. Sus caras eran como caras humanas, similares al hombre. Y cuando nosotros vemos las apariciones de estos supuestos extraterrestres, que ya sabemos que no lo son, que no son de otros planetas y no sabemos quién son, ellos se parecen a nosotros, con los ojos grandes o atigrados, o con los ojos más pequeños, o con la boca más pequeña. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de león, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen poder, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abalón, y el griego Apolión. O sea, que uno de los ángeles caídos poderosos que está luchando en el cielo, es el que gobierna a todos estos multitud de demonios que han subido de debajo de la tierra. Todo este caos y toda esta devastación que va a venir de estos supuestos extraterrestres, que no vienen en son de paz, vienen con armamento, vienen con destrucción, vienen a hacer daño, aunque en el principio dirán venimos a traer la paz al mundo, al final la Biblia dice lo contrario, vienen a destruir el planeta, vienen a destruirlo todo, porque a Satanás le queda poco tiempo antes de que llegue su juicio. Buscar, que vamos a leer estos versículos finales, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 6 al 13. Buscar aquí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 13.
El pueblo de Israel ya está constituido. El Señor Jesús dijo, no pasará esta generación. Habrán señales en los cielos. Las señales son estos seres que no paran en aumento, en aumento y en aumento. Solo falta que nos metamos un poquito en redes sociales y nos metamos en la tele viendo noticias, y hace 2 semanas hemos visto como el Pentágono ha liberado una serie de expedientes sobre donde se ven los avistamientos de estos ovnis grabados con cámaras gubernamentales. No hablamos de aficionados, hablamos del Estado de Estados Unidos, que tiene que tener su credibilidad. Y luego, todos estos seres que están viniendo cada vez y cada vez más y cada vez más, ahora vamos a ver lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo del 6 al 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 13. Aquí el apóstol Pablo, empiezo a leer en el 5, así os doy un poquito de tiempo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? ¿Qué les decía? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está en acción el plan malvado de Satanás, está diciendo aquí. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene este plan maléfico de Satanás? ¿Quién puede ser? Pues es la Iglesia. La Iglesia es la que detiene este plan. Porque el Espíritu Santo, que vino aquí a quedarse, está aquí, y cuando nosotros nos vayamos, igual estará aquí. Porque estarán los 144.000 y estará para ayudarles. Estarán los 2 testigos y estará para ayudarles. Y no olvidéis que estarán las 5 vírgenes que no fueron dignas de escapar, que estarán aquí, y también estará el Espíritu Santo para ayudarles. Y todos los millones de personas que se van a convertir durante estos 7 años de tribulación. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo no puede marchar de este planeta. Él tiene que estar aquí. Y es la Iglesia la que es arrebatada y la que frena al pecado. Cuando tú oras por tu mujer, por tu marido, por tu hijo, por tu padre, por la familia que tú quieras, tú en ese momento estás defendiendo, estás luchando tremendamente contra estos poderes demoníacos que quieren hacer daño en tu casa, que quieren hacer daño a tu economía, que quieren hacer daño a tu salud, que vienen a robar y a destruir. Y cuando tú te pones a orar por ellos, tú estás batallando y los estás frenando. Parece mentira, pero la oración del justo tiene mucho poder, muchísimo poder. Nosotros, puedes coger la Biblia, y si tu mujer o tu marido no te hace caso, le puedes tirar la Biblia a la cabeza y no hará ningún efecto. ¿Me entiendes? Lo único que conseguirás es que te tire un plato o te tire un vaso por la cara, nada más. Efecto ninguno. Pero si oras, orando un día, otro día, dicen Hechos de los Apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso lo dijo Jesús, eso lo dijo los apóstoles, eso es una promesa de Dios. Y esa promesa es lo que nos está diciendo aquí. La Iglesia es la que frena, la que está frenando que estos ovnis no vengan más y más y más y más. Estamos frenando la maldad. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrará la plenitud de los gentiles. Hasta que la novia esté preparada. Cristo viene y se la lleva. Y entonces, lo que viene. Continuamos leyendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Vale. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, una vez la Iglesia ha sido arrebatada, entonces aparece el anticristo y Dios lo destruirá después. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. ¿Lo veis aquí? Señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios, escuchar bien,
a todos los que se quedan aquí, a todos los que se quedan aquí, a todos los que se quedan aquí, a todos los que se... Una vez que la iglesia se ha ido, a todos los que se quedan aquí, dice así: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando una persona, Dios le habla al corazón, y como dicen Hebreos, si hoy oyes su voz, si hoy oyes su voz, arrepiéntete. Porque no es cuando tú quieres, como uno puede decir, es que sí, yo creo en Dios, yo creo mucho en Dios, y yo creo que miré con Dios. Mira, cuando vendrá la ambulancia a buscarme y empiece la ambulancia, yo entonces oraré: Señorito Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname que me voy al cielo contigo. No funciona así. A Dios no se le puede engañar, ¿me entiendes? Dice, si hoy escuchas su voz, hoy es el momento de arrepentirte. No el último segundo, el último minuto, porque en toda la Biblia solo ha habido una persona que se arrepintió el último minuto, que fue el que estaba crucificado con Cristo. Nadie más. Todos los demás tuvieron tiempo de sobras. Entonces, aquí está diciendo, cuando una persona endurece su corazón, endurece sus oídos y no quiere escuchar la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No quieres creer en Dios? ¿Quieres creer en tu dinero? Pues toma mentira y cree en tu dinero, que al final tu dinero será tu destrucción. ¿No quieres creer en Dios y quieres creer en otra cosa? Tú cree en aquello. Yo te envío el poder para que creas. Al final aquello te destruirá. Eso es lo que está diciendo la Biblia. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero, hay un pero aquí, y ahora, hermanos, con esto acabamos. Pero nosotros, los que estamos aquí, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No es que Dios escogió a unos para salvación y otros para destrucción, sino que Dios vio nuestros corazones en el principio y vio que nuestros corazones eran para Él. Eso es lo que está diciendo. Dar gracias a Dios porque nos dio la oportunidad y nuestros corazones fueron receptivos, buena tierra para dar semilla, para dar fruto a esa semilla que Él plantó en nosotros. Mediante la santificación por el Espíritu, porque el Espíritu vino y nos limpió de pecado. Y la fe, que nosotros creemos por fe en la verdad. Amén. 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 No os escucho, podéis poner los micrófonos si queréis y vamos a hacer una oración. Amén, Amparo. Amén. Domingo, hay David. Solo falta David. Ahí. Uy, no. Bueno. Todavía tienes el micrófono puesto. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Hacemos una oración? ¿Hermanos? Venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este momento que hemos estado aquí, porque igual que los ángeles coronaron tu llegada y hubo esa gran fiesta en los cielos, Señor, nosotros sabemos que cuando tú vendrás a buscarnos, esa misma fiesta estará preparada para tu novia, para nosotros. Y nosotros nos gozamos en ese momento, Señor. Y te pedimos por nuestros familiares, te pedimos por nuestros amigos, por nuestros conocidos, Señor, que ellos puedan entender que tú eres real, que ellos puedan entender que tú vas a venir a por tu iglesia y que cuando tu iglesia no esté, que se preparen los que se quedan, Señor, porque la destrucción, la maldad que se va a derramar en este planeta va a ser terrible, hasta que pasen estos 7 años y entonces llegará el fin, Señor. Gracias, Padre, porque tú estamos entrando en esta época en que el coronavirus parece ser que está cesando un poquito, aunque hoy haya repuntado un poco, Señor, en que estamos volviendo un poco a la normalidad. Pon tu mano, Señor, para que los enfermos, Señor, se sientan tu consuelo,
Pon tu mano por los políticos para que ellos sepan cómo gobernarnos y cómo ellos puedan llevar las cosas para el bien de esta sociedad y para el bien de tu iglesia. Señor, también te queremos pedir por todos aquellos que están delante luchando contra este virus, las enfermeras, los médicos, los del equipo de limpieza, los del equipo de comidas, los bomberos, la policía, todos ellos, Señor, de que tú los protejas y los guardes, Padre, y por los débiles, por los ancianos, por las personas mayores, por los huérfanos, por los viudas, Señor, por todos los que, Señor, lo están pasando mal por esta situación, que tú los ayudes, Padre. Acompáñanos, protégenos, cuida nuestras familias, Señor, protégenos de este virus, Padre. Y si tú nos quieres llevar, pues aleluya. Pero si puede ser que vayamos todos juntos como una novia preparada para ti, Señor, preparada con ese vestido de lino blanco. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.